Bien, bien, bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Claves para la aplicación de instrumentos de diagnóstico y evaluación familiar. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. También estamos muy felices de anunciarles que esta semana estamos de aniversario en ADIPA. Durante esta semana, hasta el viernes 23 de agosto de este 2024, podrán acceder a concursos, regalos y descuentos exclusivos en cursos y diplomados. Quiero saludar a nuestros Adipartners y Adipalovers que nos acompañan en la sesión de hoy, ¿verdad? Y a nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que estará este contenido resubido para todos y todas ustedes. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre compartimos, ¿verdad? Y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribirme la del chat, bien digo, que será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar a las docentes que nos acompañan el día de hoy. Ellas son, primero, Carol Betis. Ella es trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia, diplomada en criminología y en diversas materias relacionadas con individuo, familia y parentalidad. Actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica y es docente directora del diplomado en peritaje psicosocial impartido por ADIPA. También nos acompaña Lorena Carmona. Ella es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, magíster en intervención sociojurídica en familia de la UNAV, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social, docente directora también del Diplomado en Peritaje Psicosocial impartido por ADIPA. Así que se viene una tremenda jornada en la sesión del día de hoy. Les doy el pase, profesoras, estimadas, queridas, todo su día de clase. Hola, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho ya. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, todes. Esperemos que sea una jornada grata, este seminario, ¿cierto? En el que vamos a revisar las claves, vamos a dar ciertos tips, ciertas consideraciones que deben de tener presente al momento de, me pone mi profe, Hans, al momento de seleccionar, por ejemplo, instrumentos o de aplicarlos, ¿ya? Nosotros siempre con Carol hablamos, la Carol es mucho más enamorada que yo de los instrumentos de evaluación y de diagnóstico, pero siempre señalamos que es importante que aprendan a aplicar criterios en lo que es la selección y en la aplicación de esto. Así que para allá va orientada este seminario, que no es un curso, tenemos una hora, así que no, esta no va a ser la instancia en la que enseñemos a aplicar los instrumentos, pero sí vamos a dar estos tips para que los tengan en consideración cuando tengan que desarrollar y aplicar ciertas metodologías en procesos de diagnóstico y de evaluación familiar. Les doy la más cordial bienvenida. La idea es que sea muy grato, que aprovechemos bien el espacio, que tratemos de realizar preguntas más bien generales, porque a veces preguntan por casos muy puntuales, sino que aprovechemos el espacio para realizar preguntas que sean de utilidad para todos los que están hoy día presentes. Sabemos que hay amigos acá de la disciplina del trabajo social, de la psicología, de derecho, psicopedagogía, que fue lo que leí cuando se fueron presentando, por lo cual es bastante diverso. Le voy a dar la palabra a Carol para que salude y ahí empezamos con la presentación. Carol. Hola para todas y todos los que están por ahí. Un gusto, como yo siempre digo, los sobrevivientes con cámara, bienvenidos, algunas caras conocidas por ahí. Así que gracias siempre por estar aquí en estas instancias. Y bueno, lo primero antes de empezar, que nos ayuda mucho siempre, chicas y chicos, si no nos siguen en redes sociales, los invitamos y las invitamos a que nos sigan. Mi cuenta, la están viendo en pantalla, Mediación Peritaje Chile, donde evidentemente hablo de mediación y peritaje, y la cuenta de la Lore, Trabajo Social y Peritajes. ¿Ya? Así que si hoy día están ahí, pueden subir una historia, etiquetarnos junto con Adipa, ¿cierto? Eso nos ayuda a crecer un montón.
Sí, además que en ambas cuentas siempre se van generando contenidos relacionados con la carrera y con el ámbito psicosocial en general, así que sigan ambas cuentas y vamos a estar ahí en contacto. Y bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día, que es este seminario de las claves para la aplicación de instrumentos de diagnóstico y evaluación familiar. Este es un curso este seminario está asociado con un curso que ya hemos realizado en otras oportunidades, pero este seminario es primera vez. Este tema es la primera vez que lo consideramos porque nos llamaba la atención que era un elemento que es importante, ¿no? Que tengamos presente cuando vamos a seleccionar algún instrumento. Dale, Carol, con la presentación. Aquí, algo que es fundamental cuando iniciamos o cuando vamos a trabajar en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo que es el diagnóstico y la evaluación familiar, que después vamos a ir definiendo y explicando a qué nos referimos cuando hablamos de diagnóstico y a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación, porque no es lo mismo, ¿cierto? El diagnóstico y la evaluación, pero primero debemos de realizar algunas reflexiones en cuanto a lo que es la familia, ya la familia en la actualidad, porque no es lo mismo hablar de familia hoy día que hablar de familia hace 50 años atrás, por ejemplo, o 20 años atrás incluso. Y acá es importante que consideremos que la familia, ¿cierto? El concepto de familia es temporal y es relativo porque existen diversas definiciones y visiones de familia, y visión desde lo jurídico, desde lo religioso, lo antropológico, lo sociológico, desde la biología, pero en general hay dos elementos que son centrales y que siempre están presentes cuando hablamos de una familia, independiente de la composición, porque entendemos que hoy día, cuando hablamos de familia, ya no hablamos solamente de mamá, papá, hijos, que era como la clásica familia nuclear, mariana, ¿cierto?, de la que siempre se hablaba, sino que hay una visión mucho más amplia, pero siempre cuando hablamos de familia se aprecia por un lado que es un grupo social y por otro lado que es una institución, por cuanto cumple ciertas funciones y ciertas normas independiente de quienes la conformen. Hay ciertas funciones que siempre esperamos de una familia, siempre esperamos protección, siempre esperamos cariño, ¿cierto? Etcétera. Entonces, esos son dos elementos que siempre están presentes en la definición de familia, independiente desde qué perspectiva o desde qué disciplina se esté viendo este concepto. Carol, estás muteada. Bueno, cierto, como lo decía la Lorena, en este contexto nos vamos a encontrar siempre con diversas familias, ¿ya? Y a veces, cuando estamos recién ingresando, ya nos tiran al campo laboral, no debemos también perder el norte que cuando nos encontramos con familias unipersonales también podemos evaluar, ¿cierto? Así que dependiendo de la constitución de la familia, vamos a generar este concepto en el cual hacemos esta apreciación de diversidad, ¿cierto? No solo desde cuántas personas las componen, sino en relación también a su género, a los términos culturales, el nivel educacional de instrucción, el desarrollo que hayan alcanzado. Por lo que diagnosticar, evaluar e intervenir en este ámbito se va a constituir en un desafío para precisamente nosotros como profesionales del ámbito psicosocial, ¿ya? A lo mejor en otras disciplinas quizá es más fácil porque no está en juego la vida de las personas, ¿cierto? Pero muchas veces las intervenciones, los diagnósticos que hacemos guardan estrecha relación, sobre todo con las infancias y las adolescencias. Así que en ese sentido tenemos que tener diagnósticos súper acertados, ¿cierto? Para que nos puedan orientar bien el trabajo después interventivo que nos toca realizar. Acá hay un elemento que es súper importante que lo debemos de considerar. Me imagino que la mayoría de los que están acá, que ya trabajan, porque sé que hay muchos que están estudiando, pero trabajan en instituciones, en programas que de alguna u otra forma, ¿cierto?, impactan o intervienen en el ámbito de la familia. Y tenemos que tener presente lo siguiente, el texto constitucional chileno, porque aquí hay garantías constitucionales también. Ya cuando trabajamos con familia no tiene que ver solamente por amor a la familia o por caridad, sino que hay garantías y hay obligaciones desde el Estado para trabajar con la familia. Y el texto constitucional chileno, el actual, el que en algún momento se quiso modificar, reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y establece que el Estado tiene el deber de darle protección y propender a su fortalecimiento. Entonces no es casual cuando tenemos diversos programas y diversas políticas públicas que apuntan a trabajar con la familia. Desde que trabaja, por ejemplo, programas que tienen que ver con salud, municipales, por ejemplo, los programas del Servicio de Protección Especializada, entre otros. ¿Ya? Entonces, eso no es algo casual, sino que hay un deber y una garantía también desde el Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva del año 2014, ya igual hace unos años atrás, ya destaca que no existe un modelo único de familia. ¿Se acuerdan que recién comentaba yo este modelo tan clásico que uno siempre piensa, ¿no? De familia, mamá, papá, hijos, que es el modelo nuclear, ¿cierto? Clásico, mariano, como dirían por ahí, y que su definición no debe restringirse a la pareja y los hijos, sino que también debe considerar otros parientes de la familia extensa con quienes se tengan lazos cercanos, los que pueden existir entre personas que no sean jurídicamente parientes. Acá ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos expande, ¿cierto? Amplía lo que es el concepto de familia, que no necesariamente, por ejemplo, hay que estar casado para constituir una familia, porque antiguamente yo creo que muchos han escuchado estos términos, que quizá algunas personas mayores todavía los tienen, ¿no? Una familia bien constituida, que eso se refería como que estaban casados. O antes era muy, hasta hace un año atrás, hasta la década de los 80, yo creo que todavía era como muy mal mirado, por ejemplo, un matrimonio que se disolvía o que se separaba. Acá la Corte amplía y entiende que hay distintos tipos de familia, no solamente la familia es aquella que tiene, hay pareja e hijos. Acá voy a citar a una colega que es bastante conocida, quizás muchos de ustedes lo conocen, que tiene algunas publicaciones bien interesantes, ella es docente actualmente académica de la Universidad de Concepción, que es Jimena Méndez, y que ella señala que la familia debe ser comprendida desde diversas ópticas, ya entre la que destaca ser considerada la estructura social básica de cada sociedad, independiente de la conformación que tenga, independiente cómo esté estructurada. Se observa como una institución que está regulada por normas jurídicas, pero especialmente por las pautas culturales de cada sociedad y las que en virtud del cumplimiento de las funciones familiares que se le asignan permiten la ejecución del orden social, porque finalmente recuerden que la familia tiene una función de socialización, ¿no? Que enseña a los integrantes, voy a ampliar, no solamente a los hijos, sino que a todos los integrantes, a cómo funciona la sociedad, cómo se tienen que comportar, ¿cierto? Cómo se respetan las normas sociales, etcétera. Como un grupo pequeño de tipo primario, jerárquicamente estructurado, en cuyo seno los niños vivencian sus primeras experiencias sociales y afectivas, y en las que sus miembros satisfacen cotidianamente necesidades básicas de supervivencia y reproducción, transformándose en el lugar privilegiado para crecer, para la educación y para ser persona. Porque finalmente es la familia donde uno aprende cómo ser persona, ¿cierto? Cómo se tiene que comportar en el mundo. También aparece como núcleo en donde la actividad sexual está permitida entre los adultos y que no solo procura la descendencia parental, sino además la satisfacción física como expresión de amor, ya que se refiere a la forma de sentir, vivenciar y actuar que tenemos los seres humanos. Se entiende y sabemos que hoy en día, porque ya son lógicas mucho más antiguas, cuando se veía el tema de la sexualidad solo como para dar cumplimiento a la función reproductora, ¿cierto? Hoy día entendemos que la sexualidad va mucho más allá de eso. Entonces, como vamos a estar dentro de un proceso de diagnóstico y el diagnóstico siempre va teniendo una evaluación, ¿cierto? No es un momento que pasa al inicio y que pasa al final, siempre vamos haciendo, de hecho, hacemos evaluación e intervención ex antes, durantes y ex dure, ¿cierto? Así que principalmente los procesos de diagnóstico y evaluación, cuando hablamos en familia, lo podemos ver en estos dos contextos, ¿ya? Evidentemente en un contexto judicial, cuando actuamos como peritos, cuando actuamos como expertos, cuando vamos a declarar al tribunal o cuando enviamos nuestras pruebas periciales. Y por el otro lado, en la gran oferta, ¿cierto?, que tiene hoy día el servicio de protección especializada, ¿ya? Y acá, como vemos en la gráfica, podemos ver que hoy día el servicio tiene 4 líneas principalmente, ¿cierto?, de intervención y casi siempre los profesionales psicosociales, ¿cierto? Nos desempeñamos precisamente en esta área, ¿ya? En el área de intervenciones ambulatorias, ¿ya? En el área de los cuidados alternativos también, ¿cierto? Y en esta primera línea del diagnóstico clínico especializado y el área pericial. Así que en ese orden de ideas, en ese sentido, es cuando empezamos a hacer intervenciones y diagnósticos. ¿Qué cosas tenemos que considerar como aspectos éticos cuando nos empezamos a involucrar en este tema de trabajar con familias, hacer estos diagnósticos familiares y estas evaluaciones? Primero, tengamos a la base el origen de la palabra, ¿ya? Así que etimológicamente, diagnóstico proviene del griego, que significa
distinguir, reconocer, la capacidad de discernir, y está compuesto por estas dos palabras, ¿cierto? Su prefijo día, que es a través de, y lo vamos a hacer precisamente de su sufijo del conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, va a ser súper importante lo que nosotros sepamos, ¿ya? Lo que aprendemos en pregrado, la propia experiencia que nos va dando el trabajo y precisamente los conocimientos que vamos adquiriendo a través de diferentes instancias, ¿cierto? Cursos, diplomados, postítulos, magíster, porque finalmente ese conocimiento es el que volcamos de mejor experiencia, ¿cierto? Para hacer mejores diagnósticos y hacer mejores intervenciones y evaluaciones. Así que en un inicio este término siempre lo teníamos asociado a la medicina, sin embargo hoy día esto no es de uso exclusivo en todas las áreas, ya incluso para hacer un diagnóstico mecánico, ¿cierto? Necesitamos una base, una línea base para poder decir cuál es la falla en este motor, en este vehículo, por lo que precisamente tiene esta lógica de, es la capacidad de distinguir, de conocer, de saber en qué está fallando, ¿cierto? Cuál va a ser su fortaleza, sus debilidades. Así que estos dos últimos aspectos tienen plena vigencia en lo que hacemos precisamente en el área psicosocial. Así también la RAE nos ayuda con la palabra, ¿cierto? Entendiendo que es la determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas. Y ahí precisamente es cuando ya nos empezamos a acercar un poco más a la familia, ¿ya? La palabra diagnóstico la utilizamos en diferentes ámbitos para hacer referencia precisamente a esta situación, ya donde a través de un análisis de algunos síntomas, ¿cierto? Muy como lo decía Anderek, empieza esta necesidad de qué es lo que está pasando. Esta necesidad de realizar diagnósticos, investigaciones, intervenciones, ¿cierto? Va a ser el sustento de lo que conocemos, que lo conocimos seguramente en pregrados y hay muchos ya hoy día titulados por ahí, esto que se llama corriente positivista, ¿cierto? Entonces, desde esta corriente encontramos a Comte, que nos dice que necesariamente para conocer hay que actuar y viceversa, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las cosas que hacemos en estos procesos de conocimiento, de diagnóstico, es que todo este conocimiento está basado en la experiencia, ¿ya? Hay un sentido práctico también, un sentido utilitario, hay un positivismo, ¿cierto?, en saber prever y prever para actuar. Precisamente por eso hacemos un diagnóstico familiar, porque luego tenemos que enfrentarnos, ¿cierto?, y cambiar algunos factores familiares que puedan existir en este núcleo. Y también tiene este espíritu del positivismo, lo que nos sirve versus lo que es válido, versus lo que es real y lo que definitivamente no tiene nada que ver con la realidad de la familia. Así que dependiendo muchas veces del contexto en el que estemos, ¿cierto? Vamos adhiriendo a diferentes modelos, a diferentes técnicas, y no todo lo que sabemos en este proceso de conocimiento de diagnóstico va a ser atingente, ¿ya? Hay algunas cosas que las vamos a pasar por alto, a veces hay algunas teorías que no nos sirven para evidenciar algunas situaciones familiares, ahí hay personas que son más holísticas, más sistémicas, está también lo psicodinámico, ¿cierto? Más apegado también a la teoría general del sistema, al modelo ecológico, por ejemplo, etcétera. Por lo tanto, el diagnóstico no solo lo vamos a usar para saber qué pasa, ¿ya? Sino que lo elaboramos con dos propósitos principalmente. El primero, vamos a ofrecer una información básica, esta línea base, ¿cierto? Para saber de dónde partimos, para poder saber qué acciones se van a poder programar a raíz de esta línea base que hacemos. Y en una segunda instancia para proporcionar un cuadro de la situación que sirva para seleccionar qué estrategias van a ser más adecuadas. Evidentemente, cuando intervenimos, bueno, cuando diagnosticamos y luego intervenimos en contextos vulnerables, de repente las problemáticas superan a la fortaleza y a los recursos propios que tiene la familia. Así que no podemos hacer objetivos grandes para tantas problemáticas que nos enfrentemos, ¿cierto? Sino que vamos a tener que empezar a priorizar. Y a medida que se van alcanzando algunos objetivos, podemos empezar a trabajar en otros. Por lo tanto, el diagnóstico nunca es algo que se termina, sino que es un continuo, ¿cierto? Debe estar abierto, incorporar nuevos datos, información, pueden nacer nuevos miembros en la familia, pueden haber cambios ecológicos, sistémicos, porque entendemos que la realidad, sobre todo de las personas y en las familias, va a ser dinámica, ¿ya? Así que en esta comunicación dialéctica que pasa finalmente entre la realidad y lo que le pasa a la familia es lo que nosotros siempre vamos diagnosticando. Y ahí muchas veces los programas, los profesionales quedamos cortos de, no entendemos por qué algunas veces pasan algunas cosas en la familia, ya esto que llamamos como crisis familiares,
o no entendemos por qué las personas que intervenimos a veces no nos hacen caso, ya por más que le damos instrucciones, le damos consejería, ¿cierto? Que tienen también que ver con factores y temas personales. Sí. Acá es importante tener súper presente que el diagnóstico no es un fin en sí mismo, ¿ya? Porque el diagnóstico es conocer, pero no conocemos por el solo hecho de querer conocer, sino que porque después vamos a intervenir. Puede ser que a veces no seamos los mismos profesionales que realizamos el diagnóstico con los que vamos a intervenir, pero alguien va a intervenir en base al diagnóstico que vamos a elaborar. Eso es importante tenerlo presente. Carol recién decía, a veces pasa que en los procesos de intervención, por ejemplo, las personas después, tú decías, Carol, no hacen caso, o no tienen tanto efecto, ¿no? Los planes de intervención con los objetivos que nos planteamos y tiene que ver con eso, cuando a veces no existe un adecuado diagnóstico, un adecuado conocimiento de cómo funciona, por ejemplo, un grupo familiar, porque al conocerlos vamos a tener mayor claridad respecto a cuáles son los intereses que tienen, cuáles son las estrategias más adecuadas para poder intervenir con ellos. ¿Ya? Karina pregunta acá cuánto tiempo de duración es válido en un diagnóstico. Es que siempre estamos diagnosticando, si bien en términos pedagógicos a veces se separa, ¿no? Diagnóstico, programación, ejecución, evaluación, pero es un continuo. Entendemos que hay programas en los cuales por orientaciones técnicas se da un tiempo para el diagnóstico, ¿cierto? Pero como se señaló recién, el diagnóstico nunca está acabado. Siempre estamos conociendo porque en base a ello vamos realizando modificaciones. Ahora, un buen diagnóstico debe ser completo, es decir, debe llevar o se deben de considerar todos los antecedentes relevantes, en especial en cuanto a la temática por la cual estamos interviniendo o queremos intervenir. Debe ser claro por cuanto debe ser entendible, tanto por quien está elaborando este diagnóstico, como por otros profesionales que probablemente vayan a intervenir y por la misma familia. Uno hace retroalimentación del diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico es una co-construcción. La familia también debe tener acceso, o la persona, puntualmente el usuario, paciente índice, sujeto de atención, como ustedes le llamen, consultante, el otro día escuchaba a un colega que decía, también debe tener acceso a ese diagnóstico y saber qué va ahí. Debe ser preciso en cuanto a no ser redundante, ¿cierto? Porque tampoco vamos a tomar todas las aristas de una persona, sino que las que son específicamente relevantes en relación al ámbito en el cual nosotros estamos, y debe ser oportuno. No podemos estar eternamente solo diagnosticando, ¿cierto? Si llega alguien a nosotros porque está con una situación de violencia, por ejemplo, yo no puedo estar un año diagnosticando por qué se da esa situación de violencia, ¿cierto? Voy a estar diagnosticando, pero también voy a tener que comenzar eh, a tomar ciertas líneas de acción. Ya, entonces debe ser oportuno. A veces pasa, ¿no? Que nos quedamos pegados un poquito en solo conocer y no se empieza a intervenir. Dale que Carol. Igual es dable mencionar en este sentido que algunas veces, si bien está como el contexto institucional, que casi siempre ese diagnóstico, ese plan, ese tratamiento, ese plan de tratamiento, ese plan, ese, ¿cómo más se llama? Plan de intervención individual, La intervención. dura un año, ¿cierto? La idea es que ese continuo, a pesar de que ese año existe información nueva, esa también se vuelca en los informes de seguimiento, ¿cierto? Y uno mismo va retroalimentando y diciendo, sí, a pesar de que esto se planificó para un año, está ocurriendo esto, ¿cierto? Ahí es donde vemos informes de seguimiento, informes como situacionales que responden a una cuestión que es muy específica, que no se puede esperar al momento del trimestre, del semestre, al momento en el que informemos. Entonces, en esa misma lógica viene como que esto es algo más actualizado, que se va actualizando con este dinamismo que tiene la familia, básicamente, ¿ya? Y hay una tendencia también, ¿cierto? Es válido decirlo que la aplicación de instrumentos o el resultado que te da el instrumento tiene como esta lógica de que dura 6 meses. ¿Ya? Entonces podríamos decir que si ya un instrumento lo aplicaste hace 6 meses atrás, un semestre, estarías en condiciones de volver a como reaplicarlo, ¿ya? Porque sobre todo también como en el contexto forense existe mucho esto de que se vuelven a utilizar las pruebas, ¿ya? Entonces también es válido saber que con este dinamismo de la realidad, no todos los informes, los diagnósticos van a servir para otros fines, sino que exclusivamente para el contexto que se quiso realizar, ¿ya? Con ese fin que se quiso realizar. Entonces hablábamos un poquito, ¿cierto?, del dinamismo de la familia, del dinamismo del propio diagnóstico y los procesos de intervención, ¿cierto? Siempre con esta lógica de estos momentos de ejecución y qué pasa con la evaluación, ¿ya?
Entonces vamos a entender como evaluación un conjunto de actividades que nos van a dar cuenta para hacer este juicio, esta valoración, para medir algo, ¿ya? Esta famosa medición que hacíamos en cuantitativa, en cualitativa, ¿cierto? Vamos a medir un objeto, un proceso, alguna emoción, alguna situación, ¿ya? Por lo tanto, de diferentes criterios vamos a poder emitir este juicio, ¿ya? En ese sentido, Cohen y Franco en el 88 dicen que evaluar es fijar el valor a una cosa, cuantificarlo, cosificarlo, también como decíamos por ahí desde el positivismo. Y para hacerlo requeremos, ¿cierto?, efectuar un procedimiento mediante el cual se compare aquello que se va a evaluar respecto a este patrón determinado, ¿ya? Y ahí es cuando ya empezamos a insertar esta lógica de la medida, una norma, una curva, un dato, ¿cierto?, una proporción para poder hacer esta comparación. Esto es el ideal, el esperado, ya lo óptimo, versus esto que yo encontré en el diagnóstico, ¿ya? Por eso acá es importante cuando vamos a hacer diagnóstico y evaluación, ¿cierto? Además de conocer técnicas e instrumentos, tenemos que tener bastante conocimiento de lo que es teoría, ¿no? Para que podamos hacer estas comparaciones. Porque cuando hacemos evaluación vamos a comparar esta realidad que nos encontramos con lo que nos dice la teoría finalmente de cómo debieran de funcionar la familia, por ejemplo, cómo debiera de ejercer la parentalidad, un progenitor o una progenitora, un cuidador o cuidadora. Ahora, en cuanto a los instrumentos de evaluación familiar, ¿cuáles son los objetivos que tienen estos instrumentos? Hoy día están, entre comillas, siempre digo, están como de moda, ¿no? 20 años atrás nadie hablaba de instrumentos, yo estudié en los 90, soy viejita, y casi de instrumentos no se hablaba, uno veía como que los instrumentos eran de otras disciplinas, y hoy día hay una necesidad y uno nota una ansiedad también de los trabajadores sociales, por ejemplo, de conocer y conocer cada vez más instrumentos. Aquí va el objetivo, obtener visión gráfica de la familia, comprender las relaciones que se dan en un grupo familiar y en relación también con la comunidad en la cual ellos se encuentran insertos. Obtener registros vitales para establecer criterios sobre el desarrollo del individuo, el grupo familiar en la sociedad. Así se detecta con tiempo cualquier situación o evento relevante, ¿no? A veces los instrumentos nos alertan, por ejemplo, potencial de maltrato, que después vamos a ver más adelante, ¿no? Estrés parental, alguna dificultad, por ejemplo, en cuanto al funcionamiento familiar, en cuanto a capacidad para adaptarse, en cuanto a la cohesión, etcétera. Como dice acá, permite estudiar la dinámica, estructura y el funcionamiento de la familia en función al entorno en el cual se encuentren. Pero ojo, algo que nosotros siempre decimos con Carol, para que quede aquí grabado, la idea no es, cuando aplicamos instrumentos, no es para rotular ni lapidar a la familia, ¿ya? Porque a veces se tiende a lapidar, ¿no? La familia es disfuncional y la lapidamos y la dejamos casi muerta para el mundo, sino que es para ver finalmente dónde requieren los apoyos, dónde podemos apoyar, dónde se requiere una mayor intervención por parte de un profesional, dónde se requiere sensibilizar en esta familia, porque a veces las personas sabemos que no problematizan. Uno desde afuera ve que hay una dificultad, incluso alguna vulneración, por ejemplo, y la familia no lo ve como tal. Entonces eso nos permite ver, nos permite apreciar con mayor claridad dónde se requiere un mayor apoyo. Dale, Carol, con la otra. Entonces, ¿por qué diagnosticamos y evaluamos? Finalmente, para intervenir, ¿cierto? No podemos decirle a la familia, mire, vamos a hacer esto con ustedes sin haber hecho este proceso de diagnóstico, ya evidentemente. Así cuando vamos al médico y el médico nos dice, mire, me parece que es esto, pero necesito que se haga una eco, un escáner, un rayo, etcétera. Esa prueba, esa evidencia, ¿cierto? Ese sustento que necesita ese facultativo de la salud, es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿ya? No necesitamos, no es lo que nosotros creemos que le pasa, sino que este diagnóstico tiene que estar ceñido, ¿cierto? Primero a una profesión que sea atingente a los procesos familiares, a un profesional que tenga experiencia, un contexto en el cual estamos evaluando, por ejemplo, las normas técnicas del programa, también ahí está la cosmovisión que tiene la institución en la que trabajamos, ya sobre todo, por ejemplo, si estamos en servicio de protección, son muchos los organismos colaboradores, por lo tanto, el sello de este PPF es muy diferente al sello del PPF de la Fundación del Sur, ya porque son diferentes entidades las que la ejecutan. Por lo tanto, para esa intervención, ¿cierto? Vamos a necesitar este diagnóstico y esta evaluación, ¿ya? Así que el diagnóstico y la evaluación que hacemos en familia debe realizarse en términos rigurosos, porque así como en medicina se puede hacer diagnóstico de cáncer, de úlcera, de déficit
de anemia, etc., ¿cierto? En familia también tenemos que tener la misma rigurosidad precisamente por esta etiqueta que comentaba la Lorena, ¿ya? Porque evidentemente el fin último de esta intervención es que sea pertinente, que sea oportuna, eficaz y eficiente, porque si hacemos malos diagnósticos, vamos a hacer malas intervenciones. Y si hacemos malas intervenciones, estamos perjudicando finalmente a personas, ¿ya? Y siempre, siempre en la familia, ya casi en el 99,9% de los casos, existen niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la delgada línea de hacer algo mal ya va a ser mucho más alta. La probabilidad de que hagamos malas intervenciones o lo que se conoce como intervenciones iatrogénicas va a ser de especial cuidado, ¿ya? Así que por eso necesitamos alta especialización. Y como bien lo decía la Lorena por ahí, antes, de hecho, nos pasa, ¿cierto?, que no habían tantas herramientas para evaluar y lo hacíamos desde lo que creíamos, desde lo que este modelo de familia, ¿cierto?, muy ochentero, que había una mamá, un papá y que había más de 2 hijos, ¿ya? Era algo como súper normal tener familias con 4 miembros y resulta que hoy día las familias son en su mayoría monoparentales, de ejercicio femenino, del rol de proveedor, de crianza, y vemos múltiples factores de estrés, ¿ya? O sea, yo miro para atrás y digo, en la vida me hubiese imaginado pasar por una pandemia. ¿Cuántas secuelas ha dejado eso en muchas familias, sobre todo en contextos más vulnerables y de multiestrés? Así que precisamente hay alta patología, ¿cierto? Hay alta secuela de lo que tuvo el confinamiento, ¿ya? Así que esta rigurosidad de hacer intervenciones finalmente atingentes ya va orientado, a mi juicio, a no hacer intervenciones iatrogénicas, ¿ya? Así que también es importante que las instituciones, donde tenemos personas que son multiusuarios, ya que puede que yo lo atienda desde el dispositivo de salud, la colega lo atienda desde el dispositivo educacional y la otra persona desde el sistema proteccional, estén comunicados para que finalmente lo que se intervenga sea atingente desde el área que tú estás interviniendo, ¿ya? Y no haya una sobreintervención, ¿ya? Cosa que ese progenitor o esos niños, niñas y adolescentes cuando vayan a atenderse, no todos le pregunten lo mismo, ¿cierto? No todos es como, hoy qué lata, hay que ir de nuevo allá y me vuelven a preguntar de lo mismo, sino que tenemos que ceñirnos, ¿cierto?, a nuestros planes de intervención, de tratamiento, para que finalmente esa intervención pueda tener un efecto, ¿cierto? Esperando lo que se tiende, ¿cierto?, a que se modifiquen ciertas cosas que existen en la familia, ¿ya? Así que acá yo me pegué un pantallazo de unas, de nexo, de una, ¿cómo se llama esto? ¿Son las orientaciones o no? Orientaciones, sí, orientaciones técnicas, gracias, no tenía pegado en la, en Las la, en OO, sí. la punta de la lengua. Entonces, si se dan cuenta, las orientaciones técnicas son finalmente la Biblia de nuestro proceso de intervención, ¿cierto? Es cómo debemos ceñirnos y cómo debemos hacerlo. Y esta cosa ya se vino con todo. Entonces, la necesidad de capacitarse en los instrumentos que previenen precisamente en el curso que vamos a dar, tienen relación con, por ejemplo, acá en el anexo 3 dice que algunas de las herramientas son el estrés parental, por acá vemos lazos parentales, por acá vemos la escala PACES, por acá vemos el potencial de maltrato físico, ¿ya? Así que no son cosas ajenas hoy día que se nos ocurran a nosotros o se le ocurran a alguien decir por qué hay que hacer esto, ¿ya? Sino que la tendencia a evaluar de manera estandarizada ya está sentada en pregrado, incluso yo ya diría, ¿cierto? Porque así como lo decíamos con la Lorena antes, en la U, en pregrado no nos enseñaban estas cosas y hoy día sí, se está sintiendo un poco más esta necesidad de sí, sí, No, pero poco, Carol. o Poquito muy en poco, o sea, privado. antes nada, yo creo que ahora sí recién se está empezando a Por lo sentir. menos aquí en mi región de Valparaíso, cuando hablo con estudiantes, no están viendo casi nada de instrumento. Algo pasa ahí con la academia. Se está quedando atrás con este tema. Acá vamos con los tips, ¿ya? Hablamos que la evaluación familiar exige por parte del profesional un adecuado manejo metodológico y que esto, ¿qué es lo que implica? Conocimiento en cuanto a técnicas diversas, la entrevista, la visita domiciliaria, la observación, que a veces parecerán simples, pero no son tan simples cuando se empiezan a aplicar. Instrumento, que es de lo que estamos hablando ahora y lo que vamos a ver posteriormente en el curso, y también de enfoques,
ya que esto se cruza, ¿cierto? Enfoque de derechos humanos, derechos de niños, niñas, adolescentes, género, interculturalidad, va todo entrelazado. No se trata que, no, es que a mí solo me gustan los instrumentos, conozco de instrumentos. Tienes que manejar las técnicas y tienes que manejar también los enfoques. Y aquí van los tips que nosotros les vamos a dar, que los tengan en consideración. De esto ya nos pasó algo por ahí con la Carol, con el tema de los instrumentos, ¿cierto? Cosas que debemos de tener presente. Previo a aplicar un instrumento, por favor, consideren todo esto que vamos a señalar acá. Nos vamos a ir uno y uno, pimponeando con la Carol acá. Primero es contar con capacitación. Es decir, tienen que conocer los instrumentos, haberlos estudiado. Y en algunos casos hay instrumentos en los que corresponde contar con la licencia. Es decir, hay que pagar por poder aplicar esos instrumentos. De hecho, hay dos de los instrumentos que van en el curso, en el cual si bien se van a enseñar en el curso, pero si ustedes después lo quieren aplicar, van a tener que pagar la licencia. ¿Ya? No a nosotras, sino que a la empresa o a la editorial o fundación que lo está editando. Y también en algunos casos también hay ciertos instrumentos en los cuales se exige certificación, ¿ya? Pero es importante que cuenten con capacitación. No debiera de ocurrir, y que es algo que pasa hasta el día de hoy, por ejemplo, con la Carol siempre lo vemos, lo comentamos, que en redes sociales alguien pida, alguien me puede facilitar el protocolo de X instrumento o alguien me puede señalar en qué consiste tal instrumento. Eso es imposible. Uno se debe de capacitar, es decir, estudiar, familiarizarse, conocer las bases teóricas, la fecha en la cual se validó, ¿cierto? Y todo el proceso de validación, por ejemplo, de un instrumento que uno quisiera aplicar. Ya uno no debiera de aplicar así nomás, sino que uno tiene que capacitarse. Sabemos que hay instrumentos que a veces no hay cursos formales, pero uno en ese caso buscar los artículos con los cuales hoy día uno googlea y los puede encontrar. El artículo con el cual se validó la base teórica, por ejemplo, en la que, bajo la cual se pudo elaborar ese instrumento. Carol. Bueno, en ese contexto, entonces, donde siempre nos pimponeamos, ¿cierto? De quiero aplicar algo, que puede ser como que todos fuéramos, o sea, yo digo que todo es medible, ¿ya? Pero es imposible que podamos medir todo, esa es como la consigna. Así que si bien hay harta oferta de instrumentos, de test, de batería, muchas veces no podemos hacer todo lo que esperamos, lo que presupuestamos, ¿cierto? Precisamente por todos estos tips que decía la Lorena. Quizás no hay una pertinencia cultural para aplicar el instrumento, no sean las condiciones, el día, la persona no esté en condiciones, ¿ya? Y una de las cosas que siempre decimos, no concluir en base a uno, ¿ya? Creo que eso es muy importante y quiero destacarlo, ¿ya? Sobre todo en esta área porque hay instrumentos que son súper mega conocidos, pero no significa que solo haya que aplicar eso, ¿ya? Y precisamente ahí venía saliendo en el chat el tema de la NSFAS, así que yo soy enemiga de aplicar un instrumento y en esa misma idea es donde empecé a conocer muchos, me vi en la necesidad de me falta, y así me volví, como me bautizó la Lorena, en Doña Instrumento, y hoy día manejo un catálogo bien amplio de instrumentos, y en ese contexto, ¿cierto? Juntamos las ideas con Lorena y eh, inventamos, diría yo, ¿cierto? Este curso. Veamos. Y en este curso, ¿cierto? Donde la idea es aprender un poco de cómo diagnosticar, finalmente el curso que vamos a estar dando, vamos a repasar, mostrar, eh, porque no es una capacitación en el instrumento propiamente tal, ¿cierto? Así que algunos de de los instrumentos, técnicas que vamos a ver, los dejé acá en negrito para que se entendiera, porque a veces hay como una confusión también en su nombre. Así que como técnica tenemos el genograma, el ecomapa, la línea de vida, la rueda de vida, el mapa de redes. Por el lado en verde, instrumentos que no necesitan licencia. Tenemos el APGAR familiar, el FACE Trace, el PBI, el PMF, el FFCIL, el WASP y el SARIF. Y los instrumentos, como comentaba Lorena, que tienen licencia, que hay que invertir algo de dinero para utilizarlo, sería el PSI y el ASQ, ¿ya? Así que, a mi juicio, es un curso bastante completo porque vamos a revisar 14 técnicas, herramientas, test, ¿cierto? Entre todos, para que finalmente cuando tú conozcas estas, decidas
esta me acomoda, esta no me gusta, esta no es atingente a la realidad laboral, esta no me acomodó, ¿cierto? No me gustó su teoría, la encontré muy larga, muy complicada, ¿cierto? Pero la idea es poder nutrirte como profesional y puedas tú empezar a confeccionar tu mismo dossier, ¿cierto? De instrumentos para que no te quedes solamente con la entrevista y con la visita, solo con el NSFAS, ya que es uno que ya es súper archiconocido, sino también le des la vuelta a otras cosas que te permiten valorar, evaluar, pesquisar a través de estos tamizajes, ¿ya? Y como bien lo decía la Lorena, los que dejen rojo, que son con licencia, son licencias que se compran directamente a las empresas que proveen el test, ya ahí no tiene nada que ver Adipa, por ejemplo, o otras casas de estudio, sino que se compran directamente a la editorial que son dueñas de los derechos de autor de estas herramientas precisamente, la 13 y la 14. Así que si se recordarán, cuando pegué los pantallazos de los anexos, acá hay 4, si no me equivoco. En el anexo estaba el Faces, estaba el 7, el 8, el 9 y el 13. Hay 4 de los 14 que están acá en la pantalla, hay 4 que vienen precisamente en orientaciones técnicas, o sea, esto es una cuestión que ya sabe el Estado, que sabe el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio de Protección Especializada, que lo saben los organismos colaboradores, ¿cierto? Porque está dentro de las orientaciones técnicas. Y la idea es que a mayor medida de posibilidades de medir, de utilizar un instrumento, ¿cierto? Vamos pesquisando cositas más finas, ¿ya? Y no es solamente lo que nos dice la persona, la familia o lo que yo creo, sino que también las conclusiones a las que arribo, los resultados que obtengo, están, ¿cierto? Validados, ayudados con una herramienta en específico. Sí, es importante señalar lo siguiente porque acá empiezan a nombrar algunos instrumentos. Acá están los instrumentos que vamos a aprender en el curso que vamos a dictar con la Carol. Existen muchos instrumentos más y la idea es que ustedes vayan conociendo instrumentos porque a la medida que van conociendo ustedes pueden ir filtrando, ¿cierto? ¿Qué instrumentos son los que a ustedes les hacen sentido y a ustedes les parece más pertinentes de acuerdo a la institución en la que trabajan, de acuerdo a la población que atienden, porque claro, muchos de estos instrumentos, por ejemplo, son ideales si trabajas en un programa con infancia, pero si por ejemplo trabajo con personas mayores, probablemente algunos de estos no son los óptimos, quizás voy a requerir de otros. La idea es que ustedes hagan como su catálogo de instrumentos y de técnicas y ustedes vayan viendo cuáles le hacen más sentido o no. No estamos diciendo que estos sean los únicos, ¿ya? Porque preguntaban acá, ponían y el NSFAS y el E2P, no, esos también están, y hay otros más también, que dictan en otros lados, o aquí mismo probablemente en ADIPA, pero quizás otros docentes, pero la idea es que vayan conociendo cada vez más instrumentos y ustedes mismos vayan viendo cuándo requieren, qué instrumento les resulta pertinente de acuerdo a una situación determinada. Quizás va a haber ocasiones, me pasa que hay ocasiones que tampoco no aplico ningún instrumento, pero aplico ciertas técnicas, porque todo eso va a depender del criterio que ustedes también van desarrollando como profesional, ¿ya? Devuélvete a la anterior. Aquí igual hay esta cantidad de instrumentos igual es importante de todas formas, entre técnica e instrumento una cantidad importante, ya para, por ejemplo, para alguien que está recién o alguien que no los conozca, es un insumo importante. Ahora lo que decía Carol también es súper relevante. Nunca concluimos en ningún tipo de diagnóstico, de informe, de peritaje, solo en base a la aplicación de una técnica o de un instrumento. ¿Cierto? Uno siempre hace uso de multimétodo, usa distintas técnicas, distintos instrumentos o solo distintas técnicas, pero nunca en base solamente a un instrumento. Yo no puedo concluir solo en base a la aplicación de una técnica o de un instrumento, sino que tengo que usar distintos medios, una metodología amplia. Habíamos quedado en, ya, debemos considerar también las características de la familia y de las personas a evaluar. Por ejemplo, no puedo ocupar o no puedo aplicar un instrumento que es de autorreporte, en que la persona misma tiene que leer y contestar, por ejemplo, si la persona no sabe leer ni escribir. O no puedo aplicar un instrumento que es largo, por ejemplo, si la persona no maneja bien el idioma. Me tocó un haitiano y el haitiano no maneja el idioma español, no le puedo pasar ese instrumento. La otra vez lo comentaba porque con la Carol somos compañeras acá, pero además somos amigas, así que vamos comentando cosas que nos pasan en el trabajo. La otra vez me tocó una persona que con muy baja escolaridad, sector rural, no le iba a aplicar un instrumento, tenía ganas de aplicarle un instrumento, pero era muy largo. Entonces le digo, Carol, ¿sabes qué? No lo voy a poder aplicar porque lo más probable es que se vea, ¿cierto?, alterado los resultados del instrumento porque es muy largo para esta persona. Yo la noto que le cuesta entender
y el instrumento era como decían preguntas. Entonces en eso también debemos de ser cuidadosos y viendo las características de las personas. Hay instrumentos que están pensados, por ejemplo, en familia clásica, nuclear. Probablemente tampoco lo vamos a poder aplicar si nos toca una familia, no sé, que es la abuela con los nietos, por ejemplo. Hablo de abuela en cuanto a parentesco, no por edad. ¿Ya? Entonces, en eso también debemos ir considerando el tema rural, por ejemplo, la ruralidad, cuando son migrantes, cuando hay temas de neurodivergencia, por ejemplo, hay instrumentos en relación con niños que a veces está pensado en un niño con desarrollo típico, etc. Así que eso es importante que lo consideren. Creo que estamos listas. Sí, ¿Estamos listas? ¿Terminamos con todo? sí, la última era Ah, no. Acá los instrumentos estaban. Devuélvete para que demos la pincelada final. Tenemos, las primeras son las técnicas, genograma con mapa, que los enseñamos como corresponde, porque en general nos hemos dado cuenta que se aplican mal, ¿ya? Se hace mal la técnica, se aplica mal. La línea de vida, la rueda de la vida, el mapa de redes, que son técnicas también bastante interesantes, que ayudan bastante, tanto en contexto diagnóstico, como también algunos lo usan en contexto más terapéutico. Apgar familiar, Faces 3 mide en funcionamiento familiar, la Carol ya había hablado del PBI, ¿cierto? PMF, que mide potencial de maltrato infantil, FFSIL mide funcionamiento familiar también. El WAST permite detectar temas de violencia hacia la mujer. SARIT es un, que no es tan conocido, al tiro te contesto ahora. El SARIT ve el tema de sobrecarga al cuidador, por ejemplo, hoy día que es todo un tema el tema de los cuidadores aquí en Chile, así que el SARIT es una técnica muy importante, el PCI que mide lo que es estrés parental, y el ASQ, ¿cierto?, que ve el tema de el desarrollo infantil. Cuando decimos por qué se aplican mal, porque en general, por ejemplo, hemos visto con mapas con la Carol en que solamente se pone alrededor de la familia circulitos con instituciones y no se señala, por ejemplo, el tipo de vinculación que hay con las instituciones ni el flujo de energía o recursos, por dar un ejemplo. Genogramas en los cuales no se señala tampoco el tipo de relación que hay. Las diadas, las triadas tampoco se señalan, por ejemplo. Aparecen solamente eh, dos generaciones, etcétera. Hay varios elementos porque tiene una base teórica también estos instrumentos, ¿no? Tienen que ver con el modelo ecológico, ¿ya? Y no está considerado siempre. Así es que a eso se refiere cuando decimos que no se aplican bien. o sea, no es solo hacer bolitas para encerrar a las personas y encerrar las instituciones, sino que tenemos que gráficamente, visualmente, poder entender con esas bolitas cuál es la relación que existe entre las esferas, ¿ya? Así que nos hemos dado cuenta que también se enseña mal el genograma y el ecomapa. Así que bueno, dicho esto, entonces, nuestro curso se da en 3 jornadas, el 3, el 5 y el 10 de septiembre. Son 12 horas, ¿cierto? Certificadas. Así que si al inicio del seminario no le hicieron lectura al código QR o aún no compran el curso, las y los invitamos a que nos podamos ver, ¿cierto? Aprendan de estas 14 técnicas y herramientas para poder hacer esta evaluación familiar, ¿cierto? Para el contexto en que estamos, ¿cierto? Hablamos de diagnóstico, peritaje, de evaluación, ¿cierto? Intervención. Cuando queremos habilitarnos, necesitamos herramientas para evaluación familiar, ¿ya? Esto no es exclusivo de alguna disciplina en particular, no es absolutamente del trabajo social, no es absolutamente de la psicología. De hecho, mucha medicina de familia, muchas de estas técnicas las maneja, enfermeras también, ¿ya? Así que la invitación también es amplia hacia otros profesionales que trabajan con familia finalmente. ¿Ya? Hay que saber un poco de entender como la unidad familiar y el modelo ecológico, ecosistémico, para poder hacer estas evaluaciones. Así que eso, la pregunta siempre, el seminario queda grabado, ¿cierto? Queda en los canales en el canal de YouTube de ADIPA, también siempre nosotros la subimos a nuestras redes sociales y ahí en la página ustedes van a poder descargar la presentación para poder apropiarse, ¿cierto?, de estas PPT que mostramos que era más que nada una ayuda para poder conversar con ustedes y demostrarles estas cositas que queremos que aprendan con nosotras. Sí. Antes de pasar a las preguntas, igual dando respuesta a algunas preguntas que leo aquí en el chat, las cosas ya propias de los instrumentos las vamos a ver en el curso. Hoy día es más que nada era esta pincelada respecto a qué elementos debían de considerar
previo a la aplicación de un instrumento. Preguntan, por ejemplo, por aplicaciones para el genograma, para el ecomapa. Es que la idea es que aprendamos primero cómo se aplican. ¿Ya? Y ahí mismo en el curso les vamos a señalar, porque efectivamente está el GenoPro, pero la idea es que sepan cómo se realiza. Yo soy antigua, me gusta hacerlo a mano, por ejemplo, pero la idea es que sepan cómo funciona, cuál es la simbología, ¿ya? Así que ahí vamos, la idea es que aprendamos en el curso todo ello. Y de Y les hecho, da, disculpa. como... Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Ahí sí. Sí, De hecho, sí. como son tantos instrumentos y técnicas, muchas de ellas las vemos de manera práctica, entre comillas, con el mismo protocolo, con el resultado para poder hacer más fácil su aprendizaje, el aterrizaje, ¿ya? Porque no es así como tanta teoría del instrumento por el número de técnicas e instrumentos que vamos a ver en las 3 jornadas. Eso. Tremendas, Ahora le profesora. devolvemos la Muchas palabra a gracias. Rodrigo. Súper, súper. Mientras voy dándole el pase a las preguntas, ¿verdad? Recordarles que los más de 500 personas que están aquí han sido testigos de una jornada histórica para DIPA, ¿verdad? Para la formación continua, que como siempre lo decimos, ¿verdad? Es clave para generar procesos efectivos de cambio, ¿verdad? Y de transformación. ¿Qué manito veo levantada por aquí? Veo a Catherine Muñoz. Voy con Catherine. Suya la palabra, Catherine. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, muy bueno el seminario, muy interesante, pero a la vez también con muchas preguntas que a lo mejor van a estar dentro del curso y se van a poder resolver, pero tengo dos de ellas que a lo mejor sí es posible que se puedan resolver. Por ejemplo, cuando hablamos de diagnóstico en un diagnóstico forense en tiempo. Porque estuve el día lunes en un tipo de seminario también que hablaba sobre los diagnósticos, pero de un trabajador social, ¿cuánto tiempo se demora en un diagnóstico forense? Pero te refieres, cuando hablas de forense, porque forense es amplio, te refieres a un peritaje. Claro, de un ¿Entiendo bien? peritaje. Sí, Sí. desde un Es, rel- peritaje. es relativo, porque está, en el fondo lo que nos está señalando es cuánto te vas a demorar en un peritaje, ¿sí? Y eso es relativo. Yo creo que uno nunca demora menos de un mes. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero va a depender, pero igual es súper relativo, la verdad, porque va a depender de la disponibilidad también que tiene la familia y del tiempo tuyo también, para poder realizar todas las gestiones y aplicar todas las técnicas que requieres dependiendo de la materia, de la sede, si es penal, si es familia, porque es súper distinto si es una causa de alimentos, si es una causa de adopción, si es un divorcio, si es violencia, es muy relativo y va a depender también de cada caso. Hay casos que te llevan mucho más tiempo y otros que son mucho más, entre comillas, simples dentro de la complejidad que tienen todos los casos. Pero va a depender porque a veces quizá yo me quiero entrevistar con la persona y la persona no está disponible. Quizás requiero, en algunos casos, con 2 entrevistas voy a andar bien, en otros casos requiero 3 entrevistas y requiero además coordinarme con el colegio, o también requiero entrevistarme con el psicólogo tratante, o requiero entrevistarme con el, no sé, con el vecino, con un familiar. Entonces, hay 1000 factores, así que es imposible decirte como un tiempo tan estimado. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que trabajo principalmente para judicatura de familia, por lo menos a mí me dan las fechas, me dan con un mes, desde que me entregan el caso hasta cuando es la audiencia de juicio, siempre es más de un mes. Ah, ya, perfecto. Y lo otro, mi otra pregunta para darle el pase a los demás compañeros es el tema de las licencias. ¿Qué valor relativamente tiene las licencias de los instrumentos? Yo ahí me pillaste, no estoy, no tengo Depende del instrumento. En este caso tenemos en el curso dos instrumentos que tienen licencia. Uno vale alrededor de 80.000 pesos y el otro instrumento, que es una batería más que un instrumento, que un test, la batería vale alrededor de 250.000 pesos. Ah, ya, perfecto. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Ojo, hay instrumentos que tú pagas licencia, pero es por una cantidad de veces que la vas a usar, no es como eterna, para que lo tengas presente. Ah, ya, ya, pensé que eran eternas. No, no siempre. Ya, Depende de gracias. la editorial, la verdad, pues hay algunos que Claro. depende del instrumento, entonces
En este caso en particular, como para ser atingente, de los dos que tienen licencia, esos serían los valores a invertir para su uso. Igual todos esos detalles, como decía la Lore, cómo comprarlo y todo el asunto y cuánto vale, son parte del curso también. Ya. Muchas gracias. Vale. Karina Tavilo. Hola Karina, me suena, parece que ha estado en otro seminario. Hola. Hola. Ay, Ahí te escucho. hola, muy buenas noches. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, súper bien. Primero que nada, agradecer igual por la entrega de conocimiento y poder apoyar a que esto igual crezca a Dipa. Y bueno, mi consulta es que ya que ustedes trabajan en el ámbito del diagnóstico, que hoy en día hay dos programas que ejemplo fue DAM y DC, que ahora son programas de mejor nivel. Entonces, ¿qué diferencia tienen entre ambos programas hoy en día? Porque pareciera que fuera lo mismo, o ahí que me pudieran aclarar un poquito Es cómo lo, es la... sí, es lo mismo, pero no es igual. ¿Ya? Oye, lo que va a pasar es que solamente van a haber diagnósticos clínicos especializados, van a haber DCE en todo Chile. Lo que pasa ahora es que no hay DCE en todas las regiones, por lo tanto están sobreviviendo DAM a que se conviertan a DCE. Pero cuando se instalen completamente, lo que vamos a tener va a ser DCE, ¿ya? Y un poco lo que dice la lógica es que todo niño, niña, adolescente que es sujeto de una medida de protección tiene que tener un diagnóstico clínico especializado. ¿Ya? Por lo tanto, la puerta de entrada al sistema proteccional es a través de este diagnóstico que hace el DCE. Sí, pero ojo, no hay que confundir esta línea con otra línea que todavía no comienza, que es la línea peritajes, línea pericial, ya para que no se confundan. De hecho, en la infografía habían 4 secciones, ¿cierto? Y la primera, la azulita, es DCE y pericial, que son 2 líneas diferentes. Son 2 programas diferentes, pero en este nivel de diagnóstico inicial. Súper. Mientras le doy el pase a Tania, les recuerdo que los valores que mencionamos están suscritos al contexto en el que se está desarrollando este seminario. Si usted ve la grabación en YouTube, meses después o años después puede que varíe. Recordar eso. Tania me bajó la mano. No la veo, no la veo, no la veo. Sí, la Tania se fue, parece. Ya, Gracias, Karina. Karina. No, la Karina era Ya, la de recién. gracias. Matías Cerdo, entonces. Matías. Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, dale, Sí, Matías. Bueno, agradecerles primero que nada, muchas gracias por el seminario. Mi consulta es un poco más específica, la verdad, si me podrían ayudar, ya que estoy en una investigación que se basa en dinámicas familiares y tolerancia a la frustración en infantes, por lo que mi investigación es de carácter cuantitativo y les pregunto a ambas si me pueden guiar con respecto a algún instrumento para medir ya sea la tolerancia a la frustración en infantes o ver cómo es esta dinámica familiares en un contexto de dispositivos tecnológicos. La última parte no entendí. sí, tampoco. Ya, reitero, disculpe. Si me pueden guiar con un instrumento para ver, por ejemplo, la tolerancia a la frustración de forma cuantitativa para los infantes, o más bien ver cómo el tema de las dinámicas familiares en un contexto donde se usa mucho el celular. Ah, ya. Bueno, de los que están en el curso, te podrían ayudar FFSIL. Ese es, disculpe. FFSIL lo voy a anotar en el chat por si no se... El Face Stress también le podría servir porque evalúa lo que es dinámica familiar y va a lo que es comunicación. de los 14 que nombramos que están en el curso, esos 2 te podrían ayudar con familiar propiamente tal. ¿Ya? Y así como para decir esto mide tolerancia a la frustración, yo creo que está más relacionado a quizá otra especie de sintomatología, entonces a lo mejor algún tamizaje más básico, no sé, o sea, no sé si más básico, pero algo más de amplio espectro que te ayuda a pesquisar esto. Se me ocurre el SDQ, que no está en el curso, pero es una herramienta que te podría ayudar a que los mismos niños contesten la encuesta. Estoy muy, muy agradecido para ambas. Muy amable, gracias. Dale, gracias. Éxito con tu estudio. Tremendo, Matías. Muchas gracias. Y a todos y a todas por las consultas y las dudas.
Les voy a compartir, mira, la página de ADIPA, donde aparece el detalle del curso. Recuerden que el nombre es Instrumentos de Evaluación Familiar en contexto de diagnóstico, evaluación e intervención psicosocial. Tienen la coordinadora académica, que es Ada Méndez, para hacerle las preguntas específicas de pago, ¿verdad? Cuotas, etcétera. Los valores, las horas, comienza el 3 de septiembre y está integrado por 3 módulos. Aparte del material, ¿verdad? Y de las sesiones en vivo, tienen, y que se pueden también revisitar en otro horario, tiene material complementario siempre y tiene foros específicos para cada temática y con cada docente. Muy bien, entonces, para ir cerrando la sesión, ¿verdad? Que va a estar aquí resubida en YouTube, las invito, profesoras, si quieren dar unas palabras al cierre, todo suyo. Les dejamos la más cordial invitación a que puedan participar del curso, esperamos verles. Y bueno, si no, ya habrá otras posibilidades de vernos en otros seminarios o en otros cursos futuros. Les recordamos que hay seminarios de ambas juntas y por separadas en el canal de YouTube de ADIPA, así que para que nos puedan buscar en la página de ADIPA están y en el canal de YouTube también. Hay varios otros cursos también asincrónicos de ambas, así es que esperamos mantener contacto, quedaron con nuestras redes sociales, cualquier duda, cualquier consulta también nos pueden hablar por interno, tenemos toda la disposición del mundo para eso, así que sientan toda la confianza para hablar con nosotras. Ya me cuelgo de la Lore, pero sumo, yo mi talla siempre, la primera consulta es gratis, la segunda se paga, así que no abusen, ya el conocimiento es poder, eh, así como todos lucramos de esto, todos queremos ganar, ¿cierto? Y mejorar, así que también están las instancias de asesoría personalizada, y si bien uno siempre deja su red social y ustedes nos dicen, profe, aunque no seamos profe, estuve en su curso y me ayuda con esto ya, la instancia, ¿cierto?, es capacitarse, ya no solo a seminarios, si bien la instancia de compartir y que esta instancia tenga un papelito, ¿cierto?, que acredite que ustedes saben algo en esto, porfa, estudien, ¿ya? Y si no es que así con nosotras, sino que especialícense, ¿ya? Por lo que veíamos al inicio, estamos con niños, niñas, adolescentes y con familia, y la etiqueta que hacemos es súper potente, ¿ya? Así que, compañeras, compañeros psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales, desconozco todas las otras profesiones que andaban por ahí, muy agradecidas, quedamos conectadas por redes sociales, si grabaron ahí una historia, alguna cosita, nos etiquetan y esperamos verlos en el curso o en las otras instancias en las que participamos. Así que muchas gracias a las más de 500 personas que estuvieron conectadas. Tremendo. Aplausos virtuales entonces y presenciales a quienes tienen la cámara No encendida sé para la si, profesora. Carol, pueden compartir nuevamente la laminita donde estaban las redes sociales nuestras, no alcancé a escribir la tuya. Se me olvidó, después que cambiaste, se me olvidó cómo es la tuya, la estaba escribiendo. Si me la dices, o la escribes tú en el chat, pero podrías poner la laminita igual, que alguien preguntó por las redes. Pero ya no tengo permiso para compartir. Dime tú, o escribe en el chat tu red social, que se me olvidó cuál, que va con un guión y no me acuerdo bien. Ahí está. Sí, Ah, mediación, peritaje y en bajo Chile, ¿cierto? pero creo que si se pone mediación peritaje, y ahí aparezco, mediación Ya, peritaje. entonces ahí la dejé escritito, para que nos puedan seguir y podamos mantener contacto. Así Eh, que, listo. Súper, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Rodrigo, como siempre.